Parece que no se va a poder. Ay, 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 otra vez me dejaron. Está inhabilitada la función de compartir pantalla, dice. Un segundito, voy a llamar porque esto ya se está Esperemos un poco, están verificando qué es lo que pasó. A ver, si no dan solución, nos vamos a con la cuenta gratuita nomás. ¿Cómo les ha ido con el práctico? ¿Están avanzando? El silencio quiere decir que están avanzando y les está yendo bien, ¿cierto?
Ingeniero, una consultita. En el Dígame. práctico, en el ejercicio 5, los valores de BF, dice, tenemos que hacerlo con los tres valores, igual que en el 4. Mm, En el ejercicio, ¿cuál me dice? 5. En el 4 y en el 5, digamos. Allá. Determine el punto Q con los siguientes valores. Claro, con los tres, ¿no? Con los tres, o sea, son 3 puntos Q, vamos a sacar. 3 puntos Q. Igual, Sí, son 6 ejercicios entonces aquí. sí. Pero fíjese que en, por ejemplo, en el 4, va a calcular el punto Q y el punto Q está basado en, primero, el cálculo de la corriente de base. Y para la corriente de base solamente interviene RB. Entonces, para los tres incisos es la misma corriente de base. Lo único que tiene que calcular es la de colector y el voltaje colector emisor. Creo que es lo mismo en... no, bueno, en el 5 cambia para ambos, ¿no? Porque es retroalimentado, entonces tanto el de entrada como el de salida dependen de beta F. Sí, pero es nada más hacer el cálculo para los tres valores y representar en un gráfico sobre la misma traza, ¿sí? Porque fíjese que en el 4, bueno, como cambia la resistencia RC, se mueve la recta de carga, pero está pivoteada en el eje horizontal, o sea que cambia solo la pendiente. Y en el 5 no cambia la recta de carga. Es una sola recta de carga sobre la que van a haber 3 puntos Q. Aquí en el 7 tenemos que, o sea, ya realizarlo del 5, pero nos dice acá el 7 que seleccionemos ejercicio del 5, que el punto F es aproximadamente un tercio del BCC. Claro, elige de los 3 que ha calculado en el punto 5, el que esté más cercano a un tercio de BCC. ¿Cuánto es BCC? Es 10, ¿no? Entonces aquel que esté más cerca de 10. De 10, o sea, 3.3 más o menos, ¿no? Un tercio de BCC. Sí. El que se acerque a 3.3 en el voltaje colector emisor, elige ese y con él hace todo este trabajo, ¿no? Calcular los parámetros de señal pequeña, con ello calcular ganancia del voltaje, ¿no? Del amplificador, si es emisor común, base común o colector común. Ingeniero, más o menos así atrás el examen, ¿no? Claro, así. Sí, sí, no hay mucho que variar ahí. Yeah. Intentaremos nada. Sigue sin dejar compartir pantalla. Y si entramos a la gratuita nomás. Sí, yo creo que ahí nomás nos vamos. A ver, tengo un mensajito en WhatsApp, veremos eso más y si no, nos vamos a la gratuita. No está pudiendo contactar al
al auxiliar. Ah, ya, tengo otro enlace. Les cortamos y les paso por WhatsApp el enlace, el nuevo. Sí,
significaría modificar muchas cosas en todo el circuito. Bien, entonces no podemos elevar demasiado BCC. El límite se lo está imponiendo básicamente el propio transistor. Entonces, en el afán de aumentar la ganancia, esa alternativa de subir BCC no vale, ¿sí? Y tendríamos que buscar otra forma de que aumente BCC, aumente la ganancia sin necesidad de aumentar BCC. Si nos vamos un poco más atrás de esta expresión, aquí puedo ver que la ganancia depende de RC y el voltaje térmico, que podríamos decir no puedo variar en este circuito, ¿sí? Y la corriente de colector. Entonces, si yo aumento la corriente de colector, eso va a hacer que el producto RC por IC aumente, subiendo este voltaje y disminuyendo este otro, ¿cierto? Entonces están ligados la corriente de colector con la resistencia de colector. Si uno aumenta, el otro va a tener que disminuir para mantener un medio de BCC. ¿Cómo podría hacer para desligar la corriente de colector de la resistencia de colector? Ese es el tema. Aumentar la corriente sin que se produzca esa necesidad de modificar BCC. La respuesta es incluir una fuente de corriente. Una fuente que nos proporcione la corriente que se independice de BCC. ¿Ya? Entonces necesitamos incluir en el circuito de salida una fuente de corriente. Bien, entonces tengo que reemplazar ese circuito de polarización con la inclusión de una fuente de corriente. Una fuente independiente de corriente, no, por su nombre lo dice, no depende del voltaje, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser ese circuito
con la inclusión de la fuente de corriente. El circuito de entrada no lo voy a tocar, sigue siendo el mismo. Al de salida, en lugar de la resistencia RC, voy a poner una fuente de corriente. Ahora, una fuente de corriente ideal no puedo poner, tiene que ser una fuente real. Una fuente real de corriente tiene una resistencia en paralelo. Entonces esta corriente que voy a llamar IS va en paralelo con su RS. Bien, entonces con este circuito yo puedo garantizar con la corriente de la fuente que el transistor tendrá la corriente de colector que necesita para alcanzar el punto deseado, ¿sí? Pero en corriente continua, en corriente alterna, que es donde me interesa aumentar la ganancia, debo anular las fuentes de corriente continua, ¿cierto? Y ese le está proporcionando la corriente al colector. Esa es su participación en corriente continua. En corriente alterna, anular las fuentes significa cortocircuitar la de voltaje y abrir la de corriente. Entonces, si abro IS, lo que me va a quedar como carga en el colector es RS, ¿cierto? Entonces la ganancia va a depender de RS y ya no de BCC ni de IS, ¿cierto? Ya no depende de la corriente de colector que me estaba condicionando el hecho de que el producto con RC tiene que ser la mitad de BCC, ¿sí? Aquí ya no hay esa condición. Entonces puedo elegir un valor de RS lo suficientemente grande como para aumentar la ganancia al valor que necesite, sin estar ligado ese incremento a aumentar BCC. Bueno, ahora, ¿cómo se construye una fuente de corriente? Bueno, hay varias opciones para implementar una fuente de corriente. Una de las más simples es utilizar dos transistores en lo posible idénticos. ¿Ya? Entonces la implementación de la fuente de corriente se puede realizar utilizando dos transistores que tengan el mismo punto Q. Eso quiere decir que deben tener, al ser iguales o muy parecidos, deben tener la misma corriente de base, ¿sí? Porque si la corriente de base es igual y los transistores tienen el mismo beta F, entonces tendrán la misma corriente en colector. Voy a hacer un poquito más abajo para que quede más claro.
Bien, entonces un transistor y el otro. Esas son las bases. Aquí va el emisor, lo mismo que en este. Y en el transistor de la izquierda, al que voy a llamar Q1, lo que voy a hacer es cortocircuitar colector con base. Los emisores a tierra, de manera que, fíjense, al ser el voltaje base emisor de ambos el mismo, tienen la misma corriente de base, ¿sí? Ya, a esta, no, para no confundir con la otra, la voy a llamar otra cosa. No es la misma RS de allá. A esta la voy a llamar RA. Bien, entonces si los dos transistores están polarizados al mismo valor de voltaje base emisor, decíamos, tienen la misma corriente de base. Y como son iguales, tienen el mismo beta, los dos tendrán la misma corriente de colector. ¿Sí? Entonces, esta corriente de colector, que es dependiente de la corriente de base, ¿no? Voy a marcar las corrientes de base de ambos. A este transistor, la corriente de base entra, ¿cierto? Porque es NPN. Y es la misma que de este otro. ¿Por qué son las mismas? Porque tienen el mismo voltaje base emisor. Bien, entonces si son idénticos, tienen el mismo beta, el valor de IB1 multiplicado por beta es la corriente de colector. Y la misma en el otro transistor. ¿De acuerdo? Ahora, determinaremos en este lazo ¿sí? Voy a trabajar en ese lazo el valor de la corriente que circula por el colector, ¿ya? Eso es lo que voy a tratar de obtener en este lazo. Voy a hacer la suma de voltajes en él, ¿no? Entonces, la suma voy a iniciarla aquí arriba. Tengo la corriente en la resistencia RA. Esa corriente que está entrando al nodo debe ser la diferencia de potencial en esa resistencia dividida RA. ¿Cuál es esa diferencia? Arriba tengo VCC, abajo tengo, fíjense cómo está cortocircuitado, este nodo es el mismo que este. Entonces el voltaje en él es el voltaje base emisor.
dividido entre RA. Esa es la corriente que llega al nodo, esta corriente de acá. Ahora en el nodo tengo otra corriente que es IC1. Esa sale del nodo. Decía que este nodo es el mismo que este y por lo tanto en él están las dos corrientes de base que también salen del nodo, IB1 e IB2. Bien, esas son todas las corrientes que concurren a este nodo. La suma debe ser 0. Ahora, como son iguales, decía, Q1 es igual a Q2, por lo tanto, beta F1 es el mismo que beta F2. Voltaje base emisor por el circuito es el mismo en los dos. Y esto implica que los de base son iguales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora entonces, DCC. Voy a retroceder la diapositiva. Ya. Ahí. Le tengo, gracias. Okay. Entonces decíamos que son iguales las corrientes de base, por lo tanto, aquí tengo IC1 y 2 iguales, hacen 2 veces IB1. ¿Cierto? Ahora, la corriente de colector está relacionada con la corriente de base, ¿sí? A través de este beta F, que es la ganancia en corriente. Lo que significa que IB puedo escribirlo como IC dividido beta F. ¿Sí? Bueno, si mi interés es determinar la corriente IC, ¿no? ¿Por qué me interesa el valor de la corriente IC? Porque es el mismo que en el otro transistor. Entonces, el valor de IC que me interesa porque se va a repetir en el otro transistor, lo puedo obtener de esta expresión, ¿sí? Fíjense que si factorizo aquí
No voy a poner en el mismo lugar. Si factorizo IC, voy a cambiar al otro miembro para que se haga positivo. Me queda 1 más 2 sobre beta IC, ¿cierto? Pero si beta es grande, en este caso, bueno, puedo decir beta F es mucho más grande que 2. No, beta F, decíamos, es por lo bajo en un transistor común, es 100, puede llegar a ser hasta 300 en un transistor con mayor ganancia. Entonces, 100 respecto a 2, sí, voy a obviar el 2, estoy perdiendo apenas 2%, ¿no? Si beta F es más de 100, puedo perder menos de 2%. Entonces, puedo sustituir esto, lo que está entre paréntesis, simplemente por 1, ¿no? Porque si hago operaciones, 1 más 2 sobre beta es beta F más 2 sobre beta F, ¿cierto? Y si beta F es mucho más grande que 2, si no le sumo 2 va a seguir siendo tan grande como era, ¿no? Entonces es aproximadamente beta F. Y con el del denominador se cancela, ¿sí? Es decir, que puedo aproximar con simplemente IC todo lo que está a la derecha. Esta relación me permitiría encontrar el valor de RA. O sea, si yo quiero tener, por ejemplo, 5 miliamperes de corriente de colector, lo pongo en esta formulita y calculo el valor de RA. Voltaje base emisor más o menos 0,7, y simplemente dependería el valor de RA de lo que tenga como BCC, ¿no? El valor de la corriente de colector 1 es el mismo que de la corriente de colector 2. Entonces, ese es el valor de la corriente de la fuente. Y a este lo voy a llamar IS. Bien, ahora, como es una fuente real, tiene que tener su resistencia, decíamos, en paralelo, ¿no? La fuente real de corriente se ve como una fuente ideal en paralelo con una resistencia, la cual limita el voltaje o limita la corriente. Entonces, lo que sigue es calcular el valor de esa resistencia, ¿no? Esa resistencia la podemos considerar en corriente alterna, ¿no? Es una resistencia de valor dinámico que depende del punto Q.
Entonces, los dos transistores los voy a sustituir por sus modelos equivalentes. Voy a dibujar otra vez el circuito para que nos sirva de referencia. Este es Q1, este es Q2, y lo que estoy buscando, aquí esta vez es lo que estoy buscando es la resistencia equivalente desde el punto de vista del colector del transistor 2. Esa es la RS. Pero es una resistencia, como les digo, dinámica, que depende de el parámetro de corriente alterna de estos transistores. Ahora, el modelo que hemos estado usando, el modelo simplificado para corriente alterna baja frecuencia y pequeña señal, lo habíamos reducido de un modelo un tanto más complejo, ¿sí? Para la reducción en términos de la resistencia que aparece en el colector, lo habíamos hecho considerando que esta resistencia de valor grande, más o menos 10 kiloohmios, es o va a quedar en paralelo con RC, y RC no llega a ese valor, no llega a 10 kiloohmios, entonces el paralelo siempre tiende al valor menor, y por eso nos quedamos solo con RC y habíamos obviado esta resistencia que se llama RO minúsculo. ¿Sí? Entonces, cambiando el modelo de los dos transistores por el equivalente aproximado, sigue siendo aproximado porque se han quitado algunos otros elementos como RMU y una fuentecita de voltaje que aparece en la entrada. Entonces, el modelo modificado, que lo voy a hacer de este color, tiene entre base y emisor RP, ¿cierto? Aquí está la base, los emisores están a tierra, entonces tengo de base a emisor RP. De colector a emisor va una fuente de corriente, ¿sí? El colector está cortocircuitado con la base, entonces de aquí sale la fuente de corriente. ¿De acuerdo? De colector a emisor, la fuente de corriente. Ahora, el otro transistor, que lo voy a hacer de otro color, tiene en el terminal de base también RP hacia el emisor. El emisor está a tierra, entonces este es el RP2. Y de emisor a colector, la fuente de corriente beta F por IB, en este caso IB2. Pero decía que voy a incluir la resistencia RO minúscula porque aquí tal vez no corresponda
obviarla debido a que ahí tengo un problemita. Se me ha reiniciado la tableta. Parece que no. Parece que se subsanó. Ahí está. Bien, entonces debo poner, decía, en paralelo con la fuente de corriente. No, se volvió negro. La resistencia RO minúscula. Aquí en la entrada también debía haber hecho lo mismo, ¿no? Tendría que haber puesto aquí la resistencia RO del primer transistor, ¿sí? Que la ponga o no, mucho no interesa porque está en el circuito aislado del que estoy trabajando, ¿no? Y como están unidos en la base, esto viene aquí. No va ahí, ¿no? Perdón. Están unidos en la base y eso los ha unido aquí. Eso, ¿no? Esto es base 2, emisor que es el mismo del 2 y esto es colector 2. Así estamos, ¿sí? Entonces lo que yo quiero ahora es determinar qué resistencia se ve desde el colector del transistor 2, ¿no? Esto. A eso le hemos llamado RS. Bien, la evaluación de esta resistencia, por ser resistencia equivalente de Thevenin, se la hace anulando fuentes independientes, ¿no? Entonces, fuente independiente aquí sería la fuente que se vaya a conectar en la entrada. Entonces, si esa fuente es una fuente de voltaje, la anulo por cortocircuito, por lo tanto no hay voltaje si la pongo cortocircuitada. Entonces debería cortocircuitar la base del transistor 1. Eso hace que no exista corriente en RPi, ¿sí? Porque cortocircuitado, y tampoco en RPi2. O sea que la corriente de base del transistor 2 que controla a la fuente de corriente dependiente, a esta de acá, ¿no? El IB2 está aquí, de la base hacia el emisor. Entonces, si esa corriente es cero, también lo es la corriente de la fuente dependiente. Corriente cero quiere decir circuito abierto, lo que significa que RS es simplemente RO2. ¿No? Porque eso es lo único que veo bajo la condición de cero fuentes independientes. Bien, entonces mi fuente de corriente, construida de esta manera, tiene una intensidad dada por esta expresión aproximadamente y una resistencia interna igual a la RO del transistor, ¿no? Esa depende del punto Q, como sabemos. Y tiene un valor bastante alto, ¿sí? Lo vuelvo a recordar acá. RO es voltaje de Early dividido la corriente de colector del punto Q. Y este voltaje de Early, decíamos, es
bastante grandes, del orden de 100 a 150 voltios. Como la corriente de colector puede ser unos cuantos miliamperes, entonces el cociente da lugar a que sea una resistencia del orden de decenas de kiloohmios. ¿Cierto? Normalmente anda por ahí, por los 10 kiloohmios, a veces más. Bueno, ahora volveremos un poquito para atrás. Lo que yo quería es una fuente que me entregue corriente al colector, ¿sí? Esta no me va a servir, porque esta está más bien tomando corriente, no la está entregando. Entonces tendría que invertir el sentido de la corriente IC2. Para invertir, simplemente lo único que me tocaría es cambiar los transistores que son NPN por transistores PNP. ¿Sí? Entonces mi fuente va a tener esa característica. ¿No? Necesitamos sentido opuesto en IS, ¿cierto? Entonces cambiaremos por transistores del tipo PNP. Bien. Eso es todo lo que hago, ¿no? Cambio los transistores por PNP, es decir, que voy a tener ahora esto. Las dos bases unidas, ¿cierto? El transistor ya no es NPN, sino PNP. Pero hay otra cosa que tengo que cambiar. La fuente, que era positiva, la tengo que hacer negativa. ¿Sí? Entonces, en lugar de que aquí sea más VCC, tendría que ser menos VCC. Eso lo puedo resolver de esta manera. Hago que esto sea tierra y lo que aquí es tierra sea VCC. Entonces, el sentido de la corriente va a ser saliendo del colector, ¿sí? Esto es a lo que hemos llamado IS. Bien, ¿cómo quedó entonces nuestro amplificador? El amplificador del que habíamos partido es un emisor común, ¿sí? Aquí, bueno, viene su resistencia de base.
Y en lugar de todo lo que tenía, que no era más que una resistencia en colector, voy a poner la fuente de corriente, con la característica que ya hemos logrado cambiando los transistores, ¿sí? Entonces aquí voy a poner mi fuentecita de corriente, la voy a cambiar de color para que se distinga. Perdón, esto es al revés. Entonces esto que es DCC sirve para ambos. Y completo mi circuito con la resistencia esa que hemos puesto, RA, pero que ahora va a tierra, ¿sí? Y cortocircuitado base con colector. Bien. Este es entonces ahora nuestro circuito modificado del amplificador. ¿Estamos de acuerdo? Esa última resistencia es RA, ingeniero. ¿Cuál? La última resistencia que está con amarillo. Es RA. RA, sí. Ya. No quedó muy bien, mira. Voy a cambiar. RA. Ingeniero, una consultita. La presentación del práctico, ¿para qué fecha va a ser? El práctico para el día del examen. Ah, ok. Estaba viendo a ver si no pillaba la fecha. Gracias. Va a ser para el día del examen, o sea, el viernes a las 8:30 se cierra la recepción de prácticos. Ingeniero, Sí, dígame. esta área es exclusivamente para la fuente que estamos creando, ¿verdad? Para la fuente de corriente. Sí. El RS es el que me determina cuánto de ganancia quiero para mi amplificador. Exacto. No, como el RS es tan grande como 10 kiloohmios, entonces vamos a lograr que la ganancia sea aproximadamente menos beta F
teníamos por RC, pero ahora en lugar del RC está el RS, que es RO, ¿sí? Sobre RQ. ¿No? Y este RO es mucho más grande que el RC que podríamos obtener de la configuración anterior, ¿sí? Entonces, si RO es 10 kiloohmios, digamos, RP más o menos un K, entonces mi ganancia en voltaje va a ser aproximadamente 10 veces beta F, ¿no? Si tengo un beta de 100, ya tengo 1000 de ganancia. Lo cual no se puede lograr con configuraciones simples con un solo transistor. Bien. Entonces, la próxima clase, el día viernes, vamos a hacer algún ejemplo ya numérico de esto. Ya estamos casi sobre la hora. Y parte de la clase la vamos a dedicar a absolver dudas que queden respecto a los temas del parcial. Esto no entra en el examen. El examen solamente hasta los 3 tipos de amplificador con un transistor: base común, emisor común y colector común. Este es tema para el segundo parcial. Bueno, entonces nos despedimos hasta el viernes. Hasta luego, ingeniero, entonces. Luego.